resolverán y de repente marquen todas o no. Y veremos también qué problemas tienen más dificultades, cuáles hicieron la mayoría, ¿no? Y así también tenemos tiempo de repente hacer problemas donde más se equivocaron, de repente, ¿no? Si es que se equivocan, ¿no? Bien, vamos a empezar. Objetivos de la clase, ¿no? Bueno, dice usar una herramienta matemática llamada vector, ¿no? Diferenciar las operaciones matemáticas ordinarias de las operaciones vectoriales, ¿no? Entonces, cuando te dicen, eh, ¿cuánto es 2 kilos más 2 kilos? Ah, profe, 4 kilos. ¿Cuánto es 2 newton más 2 newton? Profe, 4 newton. No estaría tan seguro, ¿no? O si, claro, si me dicen 2 kilos más 2 kilos, profe, 2 kilos de qué, de papa, de camote, ¿qué? Bueno, da lo mismo. Si en una balanza pones 2 kilos y encima 2 kilos de otra cosa, la balanza va a decir 4 kilos. Pero si yo digo, oye, ¿cuánto es 2 newton más 2 newton? Depende. 2 newton para la derecha, más 2 newton para la derecha, 4 para la derecha. 2 newton para la derecha, más 2 newton para la izquierda, profe, 0, profe. O sea, 2 más 2 sale 0. Bien. Entonces, ahí es otro detalle, ¿no? Que con los vectores, las operaciones no son tan sencillas, tan directas como cuando uno suma simplemente números, ¿no? Bueno, luego realizar operaciones con vectores mediante el uso de diversos métodos, hablamos del método del paralelogramo, método del polígono, la descomposición incluso, ¿no? La descomposición como un método para resolver problemas. Bien. Bueno, ¿por qué la necesidad de hablar de vectores, ¿no? Y por qué la necesidad de darle dirección a las cosas, ¿no? Ustedes saben que hay magnitudes fundamentales, derivadas, y también magnitudes escalares y vectoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no, oye, la temperatura ambiental ahorita es 23 grados, ¿no? Pero yo no digo, pues, la temperatura es 23 grados a la derecha, 23 grados al sur, al norte, no. ¿No? Es 23 grados y punto, ¿no? Bueno, 23 grados Celsius, ¿no? Pero si yo dijera, oye, la velocidad del auto es 50 kilómetros por hora, pues eso sí puedo decir, ¿no? 50 kilómetros por hora al norte, al este, al sur, al oeste. Ahí sí hay dirección. Hay algunas magnitudes que no tienen dirección, como por ejemplo la temperatura, el tiempo, la masa, ¿no? Y algunas magnitudes que sí tienen dirección. Por ejemplo, la velocidad, la fuerza, ¿no? Yo puedo empujar algo con 100 newton a la derecha, o con 100 newton hacia arriba, o hacia abajo, o a la izquierda, ¿no? Entonces, magnitudes con dirección son velocidad, fuerza, aceleración, desplazamiento y algunas más. No muchas en realidad, pero son las que más se usan en física. Y entonces, para poder indicar la dirección de esas magnitudes vectoriales, es que usamos el llamado vector. Por ejemplo, ¿no? Dice, veamos el siguiente caso. ¿No? Digamos que esta personita quiere ir a recoger la manzana, ¿no? Entonces yo le diría, oye, ya fácil, pues anda, camina 10 metros y ya vas a llegar al arbolito con la manzana. Pero si le digo solo camina 10 metros y vas a llegar a la manzana, bueno, en realidad, profe, hay varias posibilidades, ¿no? 10 a la izquierda y 10 a la derecha. Bueno, y eso viendo en 2D, porque en realidad podría ser 10 metros para adentro, o sea, para atrás, o 10 metros para adelante también, ¿no? Y en realidad puede ser 10 metros para cualquier lado, ¿no? Bueno, se supone que si está en, no sé, pues en un campo, puede moverse 10 metros para cualquier lado. Entonces, bueno, si solo hubiesen dos caminos, ¿no? Pues solamente tiene esos dos árboles a donde ir, diríamos que hay un 50% de posibilidad de que vaya donde sí, donde está la fruta, pero otro 50% de que vaya donde no hay nada, ¿no? Entonces, dice, no, si le indicamos al joven que que solo camina 10 metros para llegar al árbol donde está la manzana, pues la probabilidad de que llegue a la manzana es 50. Profe, entonces, ¿qué falta esa indicación? Decirle en qué dirección, ¿no? Entonces, hay 10 metros, también hay 10 metros para otro lado, entonces dice, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Pues darle una dirección, decirle, oye, ¿a dónde? ¿No? 10 metros para dónde. En todo caso, le diríamos, camina 10 metros a la izquierda o desplázate 10 metros a la izquierda, ¿no? Pues ahí falta una dirección, ¿no? Entonces necesita una dirección, ¿no? Entonces, a ese segmento, a esa flecha, ¿no? Que me dice, tienes que ir en esa dirección, ¿no? O que, por ejemplo, sirve para indicar una fuerza. A esto es que se le conoce como un vector. Claro, obviamente cuando alguien está en la calle, no es que haya una flecha en el piso que te diga camino, no. Esta flecha acá llamada vector no existe como cosa, ¿no? Simplemente es una representación que el hombre usa para indicar ese hecho de desplazarse, de empujar, de jalar algo, ¿no? Bueno, ese es el vector.
Dice, un vector es un elemento matemático que permite representar una serie de magnitudes físicas, tal como el desplazamiento, la velocidad, la fuerza, la cantidad de movimiento, la intensidad de campo eléctrico, así, ¿no? Entonces, ¿no? Acá estas flechitas indicarían la velocidad, la dirección en la que se mueven los cuerpos, la velocidad. Por ejemplo, acá las flechitas indican la fuerza con la que jalan algo de repente, ¿no? De repente aquí están jalando para abajo, y así. Y puedo ver en muchas otras situaciones, ¿no? Esa flechita llama vector. Por ejemplo, acá, ¿no? Esto de acá de la manito es muy común en una, bueno, más adelante cuando lleguemos a magnetismo, haremos algo así como esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una partícula se mueve al interior de un campo magnético, entonces sobre esa partícula actúa una fuerza, ¿no? La partícula se mueve en una dirección, el campo en otra dirección y se mueve en otra dirección, ¿no? O por ejemplo, en este gráfico creo que aparece otra cosa, ¿no? Dice vector momento. Bueno, cuando a una barra o una llave le aplicas una fuerza, entonces eso genera un giro, ¿no? Entonces esas fuerzas, esos giros se representan con flechitas, con vectores, ¿no? Bueno, todo eso con vector. Entonces dice, tener en cuenta que una magnitud vectorial expresa su medida mediante un valor, una unidad de medida y una dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? La masa, ¿no? La masa. Por ejemplo, la masa de una persona es 60 kilogramos. Claro, 60 kilogramos. Ahora, 60 kilogramos a la derecha, ¿cómo que la masa 60? Porque no tiene sentido, ¿no? Pero en cambio digo, la velocidad de un automóvil es 60 kilómetros por hora al sur. Ah, bueno, eso sí tiene sentido, ¿no? Entonces, la masa se dice que es una magnitud escalar. No tiene dirección, ¿no? Así como la masa, la temperatura, el tiempo, ¿no? La velocidad se dice que es una magnitud vectorial porque tiene dirección. Así como velocidad, la fuerza, dice por acá la intensidad del campo eléctrico, la cantidad de movimiento, el desplazamiento, ¿no? Algunas de ellas. Bien, entonces, las magnitudes escalares tienen un número y una unidad de medida. En cambio, las vectoriales tienen un número, una unidad de medida y una dirección además, ¿no? Y esa dirección se representa con esas flechitas, con esos vectores. Bueno, entonces, continuando. ¿Cómo se representa un vector? Bueno, justamente con una flechita, ¿no? Entonces dice representación en forma geométrica. La forma geométrica de representar un vector es como un segmento de recta orientada, o sea, simplemente con una flecha, ¿no? Una flechita. Es un vector. Este vector, esta flecha podría estar indicando así, ¿no? Es como cuando alguien dice, oye, desde el piso lanzo un balón en esa dirección con esa velocidad, ¿no? Entonces, esta flecha no existe, pero está sirviendo para decir que el cuerpo se va a mover en esa dirección, ¿no? O se lanza en esa dirección. Eso podría ser esta aceleración, ¿no? Ese A. Bueno, entonces, esta flecha tiene un origen, tiene un extremo, tiene un módulo, un valor, un tamaño, un valor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos de un vector? Bueno, por cierto, los elementos no son ni el origen ni el extremo. Los elementos son el tamaño del vector, ¿no? El módulo, se dice, ¿no? Módulo. Cuando hablamos de módulo me refiero a esto, ¿no? Si me dicen, oye, la velocidad con la que se mueve un carrito es 60 kilómetros por hora al sur. 60 kilómetros por hora es lo que se llama el módulo. Y bueno, al sur es la dirección, por supuesto, ¿no? Entonces, el módulo viene a ser el valor numérico, ¿no? Profe, 60 kilómetros por hora al sur, 60 kilómetros por hora es el módulo. Y eso va a estar representado por el tamaño de la flecha, ¿no? La flecha. El tamaño de la flecha es el módulo, ¿no? Cuando nos referimos al módulo, al valor, ¿no? No a la flecha misma, sino a su tamaño nada más, se representa por, si el vector es A, su módulo es A entre barritas, ¿no? Ahora, esta flechita de aquí arriba, sobre la A, simplemente es un símbolo, que lo que me quiere decir es que esta cosa es un vector.
Entonces, cuando solo me refiero al tamaño del vector, así se pone, ¿no? El mismo vector A, pero entre barritas como valor absoluto. O, más fácil, simplemente A, pero ya sin su flechita, ¿no? Ese es el primer elemento de un vector. Entonces dice, es llamado también la magnitud. También le dicen a veces la magnitud, ¿no? Entonces a veces en examen de admisión le dicen, determine la magnitud del vector, o sea, el valor, ¿no? Y se representa por el tamaño del vector. Por ejemplo, acá tengo 3 vectores. ¿Ya, no? 3 vectores. El tamaño de este vector, 8, su módulo es 8, ¿no? El de este, 10, el del 15, ¿no? Bueno, 15 cuadraditos, ¿no? Así. Otro elemento del vector es la dirección, ¿no? No sé, pues la velocidad puede ser al norte, al sur, este, oeste, ¿no? Entonces, el otro elemento es la dirección. Dirección. Ahí dice teta, ¿no? Bueno, quiere decir que la dirección se va a indicar con un ángulo. Dice, viene a ser el ángulo que forma, ¿no? Que se forma en sentido antihorario a partir de la semirrecta paralela al eje X. Bueno, es el ángulo que forma el vector con el eje X. ¿Sí? Entonces, si es el vector, el ángulo, o la dirección, mejor dicho, es un ángulo. ¿Pero cuál? ¿Este ángulo o este ángulo? ¿Alfa o beta? Ya. Dice, la dirección es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo, o sea, beta sería el ángulo, ¿no? Beta. Esa es la dirección. El ángulo me da la dirección. Entonces, teta, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, bueno, la dirección de este vector sería 40 grados, la de este vector sería 90 grados, la de este vector sería 130 grados. Ese es el ángulo, ¿no? Esa es la dirección. Pero hay otra forma de representar un vector, ¿no? Dice la reversión polar. Eso es como la descomposición de un vector. Dice, en este caso el vector se representa como un par ordenado, en donde la primera componente del vector representa el valor, el módulo del, ¿no? Y la C, ¿no? ¿No? Dice, la primera componente representa el módulo y la segunda el ángulo, la dirección, ¿no? Entonces así. Por ejemplo, ese vector, ¿no? El vector D. El vector D, cuyo tamaño es 18 y cuyo ángulo es 50. Entonces el vector D se escribe así. D 18M, le da 18 metros, ¿sabes? Y este es el ángulo, ¿no? Entonces, el 18M es su módulo, su tamaño, y 50 es el ángulo. Esa es la forma de representar el vector. Es una representación polar. No es la única, por cierto, ¿no? Bueno, por ahora estamos conociendo el vector. Digamos que no es muy importante eso, ¿no? Lo más importante es cómo se opera con los vectores. Vamos a ver la suma de vectores. Antes de la suma de vectores. Acá me he olvidado algo, ¿no? A ver, voy a dibujar algunos vectores. Ya. Digamos que aquí hay un vector A que mide 12 unidades. Aquí hay un vector B que también mide 12 unidades, ¿no? Acá un vector C que mide 24 unidades. Entonces, ya quedemos con esa nomás. Tengo esos 3 vectores A, B y C. ¿Sería correcto decir que el vector A es igual al vector B? ¿Qué me dicen? ¿Verdadero o falso? A igual a B. Falso. Falso, ¿no? Entonces, claro, cuando yo pongo A igual a B, profe, pero A es 12, profe, y B es 12. No, A no es 12. 12 es el tamaño de A. Pero A, así como está aquí,
este A no se refiere a 2, se refiere a esta flecha. Dice, esta flecha A, ese vector A, es igual a esta flecha. Claro, y diré, profe, esas flechas tienen el mismo tamaño, pero no son iguales porque uno apunta a la derecha y otro apunta para abajo. Entonces, esas dos flechas no son iguales. O sea, A no es igual a B. Nada que ver. Ah, profe, pero son de igual tamaño. Ah, en todo caso, lo que sí podría decir, lo que sí sería correcto decir, pero sí sería correcto decir lo siguiente, ¿no? Que el tamaño del vector A es igual al tamaño del vector B. Eso sí sería igual. Ah, profe, porque el tamaño de A es igual a 12 y el tamaño de B 12. Ah, eso sí. Pero que yo ponga esto, eso, que sean iguales, eso está mal. ¿No? Entonces, mucho cuidado. Cuando te ponen así, o te ponen así, no es la misma cosa. Esto de acá representa a la flecha misma, ¿no? Entonces, esta flecha que va para la derecha, ¿es igual que esta que va abajo? No, para nada, no son iguales porque apuntan en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dos vectores serán iguales si y solo si tienen el mismo tamaño, pero además la misma dirección, ¿no? Entonces, A igual a B no, pero el valor de A igual a B, el valor de B, eso sí. ¿Qué te parece, profe? Mire lo que dice acá. Acá dice, este vector C mide 24 y este vector B mide 12, ¿no? Entonces voy a borrar esto acá. Y voy a poner lo siguiente. ¿Qué tal si digo que el vector C es 2 veces el vector B? ¿Sería correcto eso? Falso. Falso también, ¿no? Profe, ¿cómo que falso diría alguien, profe? Pero si C es 24 y B vale 12, entonces 24 es el doble de 12. Ah, cierto, 24 es el doble de 12. Pero, nuevamente, cuando yo pongo esto, estoy diciendo, ¿esta flecha es el doble de esta flecha? No, porque el doble de esta flecha, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Si esto es B, voy a borrar, voy a poner un costadito esto. Voy a poner B a un costadito. Si él es B, 2B sería poner B y después otra vez es B. Entonces, todo esto sería 2B. Yo te digo, esta flecha 2B es igual a esta flecha C. No, porque tienen diferente dirección, ¿no? Claro. Entonces, C 2 veces B, no, para nada, ¿no? Es correcto, Abigail, exactamente eso es correcto. Pero, claro, nuevamente diría, profe, pero el tamaño de C, si es 2 veces el tamaño de, si es 2 veces el tamaño de B, eso sí, ¿no? Ahora, ¿podría decir que C es 2 veces A? Sí, Eso sí, ¿no? Claro, ahora sí, profe. Ya que si él es A, le voy a poner un costadito. Si él es A, 2 veces A sería una vez más así, ¿no? A con A, profe. Ahora sí, esta flecha, todo esto, 2 veces A, es igual a C. Claro, ahora sí, porque si él es 12, él es 12. Todo esto sería 24 y esto sí, pues es el doble, es el igual. Es igualito. Entonces, 2 veces A es esto, ¿no? Este vector es 2 veces A. Él es 2 veces A. Que me diría 24 y estas flechas sí son igualitas en todo, en tamaño de dirección. Ya. C igual 2 veces A, eso sí es correcto, ¿no? Entonces, hay mucho cuidado. Ahora, si tengo un vector así, llamémosle un vector f, este vector puesto al revés, el contrario de f es simplemente menos f, ¿así, no? Si f es para allá, menos f es el contrario, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Bueno, eso para decir que dos vectores serán iguales si y solo si tienen igual tamaño y dirección, ¿no? No se olviden. Bien, voy a borrar todo esto, ¿sí? Bueno, y aquí viene, suma de vectores. ¿Cómo se suman los vectores? Bueno, caso 1, dice, ¿no? Cuando los vectores forman 0 grados. ¿Cómo es eso? En realidad, la idea es esta, ¿no? Si aquí tengo un objeto y alguien
jala ese objeto para allá con 10 y alguien te ayuda a empujar en misma dirección con 8, pues el efecto total sería 18 para allá, ¿no? 18. ¿Y cómo sale eso? Sale de poner el 8 y a continuación el 10. Pones el 8 y el 10 y sale una sola flecha enterita de 18. Ah, ya, profe, eso es, ¿no? Pero claro, si yo jalo con 10 para allá y otro jala con 8 para allá, en contra, profe, el efecto total va a ser 2. Pero 2 sale de poner el 10 y a continuación el 8. Pero el 8, de donde terminó el 10, a partir de ahí para allá, 8. Entonces, el resultado sería esa cosita, 2, ¿no? Gráficamente se hace así. Pero creo que lo más sencillo es, si apuntan para el mismo lado se suman, si van en contra se restan al final, ¿no? Entonces acá nos dice, veamos qué sucede al sumar los vectores. Primer caso, dice, cuando los dos vectores forman 0 grados, o sea, cuando los dos apuntan para el mismo lado. Si él es de 4 y él es de 3, profe, fácil de 7, profe, ¿no? Es como decir, ¿no? Una fuerza de 4 más una fuerza de 3 al mismo lado, el efecto total da 7. ¿Y cómo se suma? Se pone una flechita hacia otra, ¿no? Dice, acá, 7. Bueno, está directo. Y justamente cuando dos vectores tienen la misma dirección es donde la suma es máxima, ¿no? Y la suma sería el tamaño de A. Cuando ponen A así, sin su flechita, ya no se refieren a esta flecha, sino a 4 más 3, ¿no? 4, el valor de A más el valor de A. Pero ¿qué pasa si van en contra, no? O sea, si una va para un lado y otro para otro lado. O sea, cuando ese ángulo teta es 180. Quiere decir cuando apunta a dirección contraria, ¿no? Así. ¿Cuánto sería la suma de estos vectores? ¿Cuánto sería la suma de estos vectores? Claro. Y no porque te digo la suma, tienes que sumar 4 más 3, 7. Porque en el caso de vectores, el decir suma es como decir, ¿cuál es el efecto producido por los dos? ¿Cuál sería el efecto total producido por los dos? O verlo así, ¿no? Decía, si sobre el suelo tengo un objeto, ¿no? Una caja, lo que sea, y alguien a esta caja lo jala para la derecha con 4, pero hay otro que jala a la izquierda con 3, pues el efecto total va a ser 1 nomás, ¿no? Pero 1 para la derecha, de todas maneras, porque el 4 le gana al 3, pero no va a ser 7, o sea, la suma de estos dos no es 7, la suma es 1, profe, porque la suma es el efecto de 4 a la derecha más 3 a la izquierda. Ah, profe, ese 3 va en contra, le resta, ¿no? 1 la suma es 1, la suma. Profe, la suma sería un hito, 1 a la derecha, ¿no? Y en este caso la resultante mínima. Entonces, si me dicen, tengo dos vectores, ¿no? Uno vale, no sé, pues uno vale 10 y el otro vale 7, ¿no? ¿Cuánto es la suma de esos vectores? Bueno, no sé, depende, profe. Pero si fueran para el mismo lado, sería 17. Si fueran en contra, sería 3. Pero puede ser 4, puede ser 5, sí, puede ser 4, 5, 6, 7, hasta 16, hasta 17, ¿no? Entonces ya me doy cuenta que entre dos vectores, la suma máxima es cuando van al mismo lado y la mínima es cuando van en contra. Bueno, aquí una aplicación, ¿no? Si la resultante máxima y mínima de dos vectores es 9 y 3, respectivamente, calcule el módulo de uno de ellos. ¿Qué dicen? En todo caso, ¿cuánto valen los dos, no? Correcto, 6 y Luz. 3. Correcto, correctísimo. Bien, correcto. Deciré ya aquí, correcto, chicos. Sí, ¿no? Y a Nina también, correcto. Bien, entonces sí, claro. Profe, la resultante máxima y mínima de dos vectores es 9 y 3. Yo sé que la máxima es cuando apunta para el mismo lado, y en ese caso es la suma. La mínima cuando va en contra, en ese caso es la resta. O sea, la suma de dos vectores que dé 9 y la resta 3, pues tiene que ser 6 y 3, ¿no? 6 y 3 suman 9 y resta 3. Ah, ya, pues, ¿no? Resolución, sean los vectores A y B, ¿no? Entonces, ¿cuál es su módulo? Bueno, primero, ¿no? La resultante máxima es cuando los dos apuntan para el mismo lado, y en ese caso es la suma de sus tamaños, ¿no?
Si los vectores son vector A, vector B, sus tamaños son A y B. A más B, 9. Profe, la mínima es cuando van en contra, ¿no? Es la resta. ¿Qué hago acá? Los puedo sumar, ¿no? A más B más A menos B. Lo sumo, ¿no? A más B más A menos B, más B con menos B se va, queda 2 veces A. ¿No? Y ahí 9 más 3, 12, entonces A vale 6, pero como A más B 9 y A vale 6, B vale 3. Ya está, y ese sería el resultado, ¿no? Esos serían los tamaños de los vectores según la condición del problema. Ahí también. Uno 6 y otro 3. Ahora, pero ese no es el único caso, ¿no? ¿Qué pasa si no forman ni 0 ni 180, sino forman 90, 60, 40, ¿no? Caso 3. Cuando los dos vectores forman 90 grados. ¿Qué pasa si tengo dos vectores formando 90 grados? 4 a la derecha y 3 para arriba, por ejemplo, así, ¿no? Y me dicen, oye, súmalos. ¿Cuánto vale la suma ahí? 5. Entonces, es algo así, ¿no? Sí, más o menos. Decía, si tengo un bloque al cual, ¿no? Un bloque sobre el piso, ¿no? Entonces, al cual lo jalan con 4 y con 3 a la derecha, el efecto total da 7. Si lo jalan con 4 a la derecha y 3 a la izquierda, el efecto total es 1. El efecto total es 1. ¿No? Pero si lo jalan con 4 para acá y para allá lo jalarán con 3, pero así, bueno, está casi en contra el 3, pero tanto como en contra no. Pero fíjate ahora, y si el 3 fuera así, como está acá, ¿cuánto sería? Pues ni 7 ni 1, algún valor entre 7 y 1, ¿no? Y entonces acá lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Si aquí hubiese un objeto al cual lo jalan con esas dos fuerzas, seguramente el objeto se movería. Bueno, pues si, yo sé, ¿no? Si tengo un objeto y lo jalo para allá, pues para allá se mueve, ¿no? Pero en este caso lo están jalando tanto para arriba y para la derecha. Probablemente se movería por acá, más o menos, por el centro. Pero exactamente por el centro no, eso se movería justo por el centro si los dos fueran iguales. Pero como este es 4, seguramente un poco más por el 4, algo así se moverá. Exagerando, ¿no? Y de hecho es así, se va a mover más o menos en esta dirección. Quiere decir, el efecto total de estas dos fuerzas, de este 3 para arriba y este 4 a la derecha, va a salir más o menos por acá, ¿no? Y es lo que se hace, ¿no? Y claro, y sale 5, como muy bien dicen. Entonces, la suma de estos dos vectores, de estos dos vectores de 3 y 4, no sale ni 7 ni 1, sino que se hace esto, ¿no? Se forma una especie de rectángulo. Se traza una paralela a un vector por acá, otra línea paralela al otro vector en otro lado, y el efecto total de estas dos va a estar en la diagonal. Jalar con 3 para arriba y 4 a la derecha es como jalar únicamente con esa fuerza en esa dirección. Ahora, ¿cuánto vale? Bueno, es un problema de Pitágoras, porque acá se había formado un triángulo, acá este es un triángulo, donde esto vale 4 y como este vale 3, entonces este vale 3. Entonces es un triángulo notable, donde esto además es 90 grados. Profe, 3 es un cateto, 4 el otro cateto, pues la hipotenusa vale 5, Pitágoras, ¿no? Entonces la suma de estas dos fuerzas saldría 5. ¿No? Entonces dice, por el tema de Pitágoras, el tamaño de esta resultante, el tamaño, por eso ya no le pusieron R con su flechita. R con su flechita es esta flecha misma, ¿no? Pero solamente R se refiere al tamaño. Entonces, el tamaño de R sería Pitágoras, el tamaño de él al cuadrado más el del otro al cuadrado, Pitágoras, ¿no? O sea, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿No? Bueno, eso sale 9, ¿no? 4 al cuadrado, 16 más 9, 25, raíz cuadrada, 5. 5 unidades. Ya. Caso 4. Dice cuando los vectores forman un ángulo cualquiera, o sea, ni 90. Imagínate así, ¿no? Así, dos vectores así. Nuevamente puedo imaginar, oye, imagínate que son dos fuerzas que están jalando un bloque que está acá. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover el bloque? Pues más o menos por allá, profe, más o menos por allá. ¿Exactamente a dónde? Ah, eso es lo que puedo sacar. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar estas dos fuerzas, A y B, esos dos vectores, por uno solo, ¿no? Y esa resultante va a depender mucho de
cuánto vale cada uno, pero también del ángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace determinar la resultante? Se deforma un paralogramo. Un paralogramo es como un rectángulo, pero medio aplastado, ¿no? Es así. Dos paralelas. Ese es un paralogramo, ¿no? Bueno, parece un rombo, ¿no? Bueno, puede ser un rombo también, pues, en todo caso, porque si no te así, ¿no? Así, ¿no? Ese es un paralelogramo. Ya está, ¿no? Entonces acá lo que se hace es lo siguiente. En el extremo de una de las flechas de unos vectores se traza una paralela al otro. Entonces, en el extremo de B voy a trazar una paralela A. De igual manera, en el extremo de la A voy a trazar una paralela B. Y forma un paralelogramo. El efecto total, la suma de esas dos fuerzas o esos dos vectores va a estar en la diagonal. Ahí está, la resultante. Ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuánto mide ese R? Bueno, va a depender de cuánto mide él y hasta del ángulo. Según la fórmula parecida a la ley de cosenos, ¿no? Dice, usamos el método programa y la fórmula para calcular R es así, ¿no? Un poquito feo, ¿no? Dice, R, el tamaño de esa flecha de acá, la resultante, es el tamaño de A al cuadrado más el tamaño de B al cuadrado más 2 veces A por B por el coseno de teta. Teta es el ángulo que forma esos dos vectores, ¿no? Y todo eso raíz cuadrada todavía. Así sale. Profe, tengo que recordar esta fórmula. Bueno, se supone que ya lo sabes, ¿no? ¿Verdad? Son 14 años de vida escolar, 3 de inicial, 6 de primaria, van 9, más 5 de secundaria, son 14 años, más un anual el año pasado y un semestral, con 15 años de estudio. Supongo que saben esto. Mentira, es una broma. Parece la ley de cosenos, ¿no? Claro, la ley de cosenos es igualita, pero es con un menos acá. Lo que pasa es que la ley de cosenos sirve para saber cuánto mide este lado para formar este triángulo. La ley de cosenos, ¿no? Tú sabes cuánto mide él, de repente él mide 6, de repente mide 7 y de repente este ángulo mide 60 grados. Entonces dice, oye, ¿cuánto mide este lado? Entonces es esto, pero es con menos acá, ¿no? Acá es parecido, pero es con más. Entonces, esa es la formulita, parece ley de cosenos, Bueno, no es mucho, no vamos a usar mucho esta fórmula, no te preocupes. Ya. Y acá tenemos algunos casos especiales, ¿no? Bueno, antes, un problemita, después vemos los casos especiales. Los casos especiales son, ¿qué pasa cuando este ángulo vale 45, 90, 60, 120 grados? Esos son los casos especiales, ¿no? Ángulos conocidos. Pero bueno, antes un ejercicio. Dice, si la máxima y mínima resultante de dos vectores es 7 y 3 respectivamente, calcula el módulo del vector resultante cuando ambos formen un ángulo de 53 grados entre sí. O sea, primero habría que saber cuánto vale ese vector. Dice, la máxima y mínima resultante de dos vectores es 7 y 3. Ya, bueno, con eso puedo saber cuánto vale cada vector. Pero ahora dice, oye, ¿cuál sería la resultante de esos dos vectores si entre ellos formaran 53 grados? Entonces hay que calcular primero cuántos son esos vectores. Nuevamente dice, ¿no? Sean A y B los vectores que nos piden. Primero dice, ¿no? Nos piden determinar el valor de la resultante con forma 53. ¿No? Pero según el dato, la máxima sería el valor de A más B, según es 7. La mínima, ¿sabes qué es cuando es la resta, no? Cuando van en contra, se restan los vectores. Entonces sería A más B, 7, A menos B, 3. ¿Cuánto valen? 5 y 2, profe, porque 5 y 2 suman 7 y restan 3, ¿no? De hecho, salía 5 y 2. Bueno, lo cual sale acá, ¿no? Porque si yo lo sumo, A más B más A menos B, se va más B con menos B, queda 2A igual a 7 más 3, 10. 2A igual a 10, ¿no? A vale 5, ¿no? Y si A vale 5, como 5 más B vale 7, B vale 2. Ah, ya. Ya tengo esto ya. Ya tengo cuánto vale A y B. ¿Qué me dicen ahora? ¿Cuántos serán las resultantes de esos vectores A y B si entre ellos forman 53 grados? O sea, profe, tengo dos vectores así. Pero ya no lo han dibujado, pero se entiende que es así, ¿no? O sea, ahora sí. Ah, si este, por ejemplo, el vector A. El vector A, que mide 5 unidades. Y este es el vector B, que mide 2 unidades.
y el ángulo es de 53, ¿cuál es la resultante? Ah, profe, resultante de metro paralogramo, ¿no? Paralelo aquí, sí. La resultante sería esta. Y aplica la ley de coseno, ¿no? Es el valor de a al cuadrado más, profe, 5 al cuadrado, a más b más 2 al cuadrado, más 2 veces a por b, 5 por 2, por el coseno de ángulo que forman ellos, coseno 53. Ya está. Operando más. ¿No? Bueno, R sería 25. Bueno, acá lo han hecho rapidito, ¿no? Pero sale así. Correcto esa respuesta. Bueno, acá un pasito más. R sería raíz cuadrada de 25 más, ya, vamos a ver, 25 más 4 más 2 por 5 por 10. Déjalo así. 2 por 5 por 2 es 2 por 2, 4 quintos. 4 por 5, perdón. Por coseno de 53. Ahora, pues, ¿no? Profe, ¿cómo hay que hacer? Acá en este tema hay que recordarse bastante geometría. Sobre todo la relación de los lados de los triángulos notables. Cuando tienes un triángulo notable de 53 grados, perdón, 37 puse, ¿no? Obviamente, claro, el otro es 37. Entonces, si le pongo un triángulo rectángulo, donde un ángulo es 53, recuerda que es 3, 4, 5, ¿no? 3, 4, 5. Este es 37, ¿no? Frente a 37, el más pequeñito, el lado más pequeño 3. Frente a 53, 4. Y por Pitágoras, la hipotenusa sale 5. En realidad sale 3K, 4K, 5K. Entonces, coseno de 53 es cateto coseno. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Coseno de 53, cateto adyacente 3K sobre la hipotenusa 5K. 3, 4, 5 se pone eso. Profe, 3 quintos. Ahí es lo que va acá, ¿no? Entonces ya, 5 al cuadrado, 25 más 2 al 4 más 2 por 5 por 2, ¿no? Entonces, profe, 2 por 5, 2 por 2, 4, bueno, 2 por 2, 4 por 5 por coseno 53, 3 quintos. Todo eso raíz cuadrada. Bueno, y aquí se va, ¿no? El 5 con el 5 se va. Queda raíz cuadrada de 25 más 4, 29. 29 más 4 por 3, 12. Sí, pues 41, ¿no? Raíz de 41, así queda. Así queda. Bueno, si quieres raíz de 41 dirás pues 6, y algo, ¿no? ¿Sí? Ese sería el problema 2. Casos especiales. Dice, sean dos vectores que presentan el mismo tamaño. ¿Qué pasa si tengo dos vectores con el mismo tamaño? Y estos forman ángulos conocidos, por ejemplo, 60 grados. Dos vectores de igual tamaño formando 60 grados. ¿Cuánto es la resultante? Bueno, según la formulita que acabamos de ver, la resultante sería la raíz cuadrada de el valor de uno de ellos al cuadrado, o sea, a cuadrado, más el valor del otro, que también vale a, más a cuadrado, más 2 veces el valor de uno por el otro, o sea, a por a, por el coseno de 60. Coseno de 60, ¿cómo era? Coseno de 60. Cuando el ángulo es 60, el otro es 30. Frente a 30, 1, 2, raíz de 3, así es, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, coseno de 60 sería un medio. Profe, eso es. Bueno, a cuadrado más a cuadrado, 2 a cuadrado. Más 2 y 2 se va a cuadrado. A cuadrado más a cuadrado, 2 a cuadrado más a cuadrado, 3 a cuadrado. Sale la raíz cuadrada de 3 a cuadrado. Entonces, que la raíz de 3 a cuadrado es raíz de 3 por raíz de a cuadrado. Raíz de 3. Y la raíz de cuadrado es a nomás, ¿no? O sea, a raíz de 3. Si les a, la resultante es a raíz de 3. Punto. A raíz de 3. ¿Sí? Entonces, la resultante en este caso es R, y R va a ser simplemente a raíz de 3. Si él vale a y forma 90, la respuesta es a raíz de 3.
El otro caso es cuando esos ángulos forman 120. Es mucho más interesante. Dos vectores de igual tamaño formando 120. Como son dos vectores de igual tamaño, la resultante va a salir por el medio, por la bisectriz, ¿no? La resultante sale por la bisectriz. Ahora, si es bisectriz, acá incluso se demuestra más fácil por geometría. Profe, todo es 120, este sería 60. Pero si él es 60 por alternos internos. Tú sabes que dos paralelas, una línea que trazo así, este ángulo es lo mismo que esto, ¿no? Ya está. Profe, pero si él es 60, él también es 60, porque todo es 120. Si él es 60, entonces este es 60, entonces este tiene que ser 60, porque este es 180. En conclusión, es un isósceles. Entonces, si él mide A, él debe ser A. Y este vector, la resultante, este también debe ser A. Ah, profe. Es un equilátero, sale, ¿no? Profe, entonces, quiere decir cuando dos vectores de igual tamaño forman un ángulo A, perdón, un ángulo de 120 grados, ¿no? Acá, ¿no? Voy a borrar el garabato. ¿No? Así, ¿no? Si tengo dos vectores de igual tamaño, AA, BB, CC, 5, 5, 10, 10, lo que fueron, formando 120, la resultante vale igualito que ellos. Entonces, si A y B fueran 100, 100, la resultante vale 100. Pero para esa dirección, ¿no? Pues la resultante también sería A. Bueno, ¿qué dice acá? Dos personas intentan sacar un clavo de una argolla, dice, intenta sacar un clavo con una argolla usando una cuerda, dice, ¿no? Si cada uno de ellos ejerce, dice, una fuerza, tal como se muestra, ¿cuál es el valor de la resultante? ¿Cuál sería la suma de esas dos fuerzas, de 16, de 15 y de 15? Bueno, esa es la argolla, por favor. Si los dos fueran para el mismo lado, 15 y 15 para el mismo lado, la respuesta sería 30. Si fueran 15 para la derecha, 15 para la izquierda, la respuesta sería 0. Pero así como están, profe, aplica la fórmula. No es necesario, porque si esto es 20 y 30, te quiere decir que todo esto es 120. Si tengo dos vectores iguales formando 120, la resultante saldría igualito a 120, ¿no? Que es el caso que acabamos de ver. Entonces, nos piden determinar el módulo del vector resultante, ¿no? Del gráfico se puede observar que ambos vectores presentan el mismo módulo y que además forman 120. Entonces, de lo que acabamos de ver, ¿no? Simplemente 15, ¿no? Profe, dos vectores, uy, me pasé. ¿No? Acá, nada más acá, profe. Entonces 120, entonces la resultante va a ser 15, nomás, ¿no? Ya está. Ese es el problema. Y acá viene el método, digamos, más poderoso. El método del polígono. ¿Cómo se hace para sumar vectores con el método del polígono? ¿No? Dice, sean los siguientes vectores. Así tengo esos vectores. Y me dicen, oye, suma estos vectores. Y ahora, veamos un caso más sencillo. Digamos que a este objeto le aplican 15 a la derecha. Lo jalan con 15 a la derecha. 9 a la izquierda. Y 8 para arriba. Y me dicen, oye, ¿cuánto es la suma de esos tres? 15 a la derecha, 9 a la izquierda y 8 para arriba. ¿Cuánto es la suma de esos tres? 9 igual 8 más 15.
Sí, pero ¿cuánto O, sería el resultado total? ¿Cuánto sale la... no sé, ¿Cuál sería la suma de esos vectores? Ahora, yo te digo la suma, claro, no vayas a sumar 9 más 15 más 8. No, no. 10. 10, dice 10. por ahí. 10. ¿Alguien más? 10, dice. ¿Y cómo sacado 10? Bueno, muy sencillo. Primero puedo sumar solamente este 15 a la derecha y este 9 a la izquierda. Y tú sabes que 15 a la derecha, 9 a la izquierda ya se restan. Entonces sería 15 menos 9. 15 menos 9 sería 6, pero de todas maneras a la derecha, ¿no? 6. Pero no olvides que aparte que hay un 8. Un 8 por acá. Entonces ahora hay que sumar el 6 para la derecha, que es la suma del 15 y 9, más el 8 para arriba. Profe, 6 y 8, 14. No, sería 14 si los dos apuntaran para el mismo lado, ¿no? Si el 6 apunta para allá y el 8 apunta para allá, entonces sería 14. Pero así como está, no es 14. ¿Cómo lo sumo? Pues acabo de hacerlo, ¿no? Trazamos una paralela por acá, otra paralela por acá, y la suma de ellos es esa diagonal. Y claro, rápidamente te das cuenta, oye, profe, 6 y 8, ¿no? Ah, o sea que ese mide 8. 6 es 3 por 2, 8 es 4 por 2. Ah, entonces vale 5 por 2, profe. O si no, le veis Pitágoras, pues, ¿no? Se supone que sería 6 al cuadrado más 8 por raíz cuadrada. ¿Cuánto sale? Sale 10. 10. No, así sale la resultante. La suma total sale 10. O sea, yo podría reemplazar, quiere decir, ¿no? A estas tres flechas de 9, 8 y 15 por una sola de 10, pero en esa dirección, mira ya. Ahora, ¿es el método del polígono? No. El método del polígono es mucho más directo. Simplemente dibujas una flechita seguida de otra. Puedo empezar con el 15. 15 a la derecha. ¿Quién sigue? Pues 8 para arriba, por ejemplo. Ah, 8 para arriba. 8 para arriba. Que parezca, ¿no? Que parezca. Si dice 15, 15. 8, 8, ¿no? Profe, 8 para arriba. No, más o menos así. ¿Quién falta? Profe, 15 a la derecha, 8 para arriba. Ah, falta el 9 para la izquierda. Entonces, el 9 para la izquierda, a continuación, donde termina este 8, 9 para la izquierda. Así, ¿no? Entonces, el 15 empieza acá, 15 para la derecha, termina ahí. Justo ahí empieza el siguiente, para arriba, 8 para arriba. ¿Quién falta? El 9 para la izquierda. 9 para la izquierda. Ah, profe, 9 para la izquierda. Ah, tal, 9, 9, perfecto, 9. ¿Está bien eso? Claro que está mal. Porque ¿cómo va a ser 9 todo esto y va a ser 15 es esto? O sea, se supone que 9 es menos que 15, ¿no? Un poquito más que 8, pero menos que 15. Entonces, cuando aplicas el método del polígono, que es lo que estoy haciendo ahorita, hay que tener cuidado con la dirección, ¿no? Ahora, no lo voy a poner así, pues, ¿no? Profe, 15 a la derecha, 8 para la izquierda, 9 para la izquierda, perdón, 15 a la derecha, 8 para arriba, 9 para acá. No para cualquier lado, es 9 para la izquierda, ¿no? Entonces, profe, 9 se llama, 9. Donde terminó el B, acá viene el siguiente, a continuación. Es extremo, la cabecita. Donde termina la flechita, empieza el siguiente. Donde termina, el siguiente. Y ese vale 9. ¿Cuál es la suma? La suma de esos vectores simplemente va a ser unir el principio. Todo empezó acá con el final, todo terminó acá. La suma va a ser este vector. Esta es la suma. Ese si quieres es la resultante. ¿Y cuánto mide? Bueno, puedo completar la figura, ¿no? Acá, completa acá, 90. Como él mide 8, entonces este mide 8. Como él mide 15, entonces todo esto debe ser 15. Pero como acá hay 9, este debe ser 6. 6 y 8 en este triángulo. Los catetos miden 6 y 8. Por Pitágoras, este mide 10. Ya está, pero me resuelto. Mucho más fácil que hacer haciendo la descomposición. De eso trata el método del polígono. Y de hecho, con el método del polígono puedes sumar no solo 2, sino puedes sumar muchas fuerzas. Entonces, viene así. Quiero sumar los vectores. Dice, para determinar el vector resultante, o sea, la suma, primer paso, se deben colocar los vectores uno a continuación de otro, de manera consecutiva, ¿no? De forma así, y formando así un polígono. Entonces, ¿cómo hago? Paso 2. Dicho polígono se va a cerrar, lo va a cerrar el vector resultante
el cual se grafica desde el origen del primero hasta el extremo del último. Ah, profe, entonces, por ejemplo, ahí, puedo empezar con A, ¿no? Ahí está, ¿no? A es así, ahí está. A continuación puedo dibujar el G, ¿no? A continuación de acá, donde termina la, el G. A continuación puedo poner, profe, cualquiera, puedo poner el M, ¿no? 2 cuadrados para la derecha. A continuación M, 2 a la derecha. Finalmente 3 para abajo, 3 para abajo, y ya está. Entonces la suma de esos vectores es el que se obtiene de unir el principio con el final. Empezó aquí, terminó acá. La suma sería esa flechita. Ahora, ¿cuánto mide esa flecha? Ahí hay mucho cuidado, ¿eh? ¿No? Dicen, oye, si este vector L mide 3, si este vector mide 2, si este mide 2 raíz de 2, y este mide raíz de 5, ¿cuánto mide R? Profe, como R es el A más B más C más D, y suman, ¿no? Raíz de 5 más 2 raíz de 2, no. R vale 2, mira, ahí viene 2. Así. Entonces, acá, ¿no? Entonces, el vector resultante viene a ser la suma de esos vectores, ¿no? Entonces, la resultante es la suma de esos vectores, ¿no? El R sería A más G más M más L. Pero no quiere decir que el tamaño de R va a ser el tamaño de A más el tamaño de G. No, no hay que ver, ¿no? O sea, no, porque esta ecuación lo que está diciendo es que esta flecha es el resultado de colocar estas flechas uno seguido de otro. Pues como si dijera así, ¿no? Si una persona partiera aquí, y caminara primero de aquí hasta aquí, se desplaza A, luego de aquí a aquí se desplaza G, luego de aquí a aquí se desplaza M, luego de aquí a aquí se desplaza L, al final, profe, termina aquí. Es como si se hubiese movido esto nomás, ¿no? Ya está. Así puedo entenderlo, ¿no? El suma de vectores. Y bueno, finalmente tenemos la descomposición rectangular. A veces la descomposición puede ser muy útil para sumar vectores. ¿Cómo así? De repente me dicen, no, tengo este objeto al cual le aplican 4 para acá, 8 para allá. No sé, se me ocurre 6 para acá, 10 para allá. Y me dicen, ¿cuál es la suma, no? Muy facilito de profe, mira. Primero sumo lo que va para arriba, para abajo. Para arriba 10, para abajo 6, para arriba 4, profe. Ya lo sumé estos dos, ¿no? 8 para la izquierda, 4 para la derecha, a 8 para la izquierda, profe. ¿Y cómo sumo 8? 4 con 4, 4 para arriba con 4, profe. La suma sería esta acá. Esta acá. ¿Cuánto mide? Bueno, pero, claro, así se ve fácil, pero ¿qué hubiese pasado si aquí hubiese otra fuerza así en diagonal? Digamos, me dice, ¿no? Acá, aparte de 4 a la derecha, 8 para la izquierda, 6 para abajo, 10 para arriba, hay 10 en diagonal. Ese lo malogra todo. Pero así como dos flechas puedo sumar en una sola, entonces una la puedo dividir en dos. Esta flecha que está en diagonal lo puedo dividir en dos. De repente hay un poco para arriba y un poco para la derecha. Entonces me olvido de él, la cosa se pone más fácil, ¿no? Así. Ahora ya podés sumar, ¿no? Imagínate que este fuera 6 y este fuera 8, ¿no? Porque diría 6 y 4 para la derecha, 10 para la derecha, 8 para la izquierda. Ah, profe, 2 para la derecha. 8 y 10 para arriba, 18 para arriba, 6 para abajo, 12 para arriba, ¿no? Y así puedo sacar el resultado. Entonces, la descomposición es casi como lo opuesto de la suma, es dividir un vector en otros. Dice, un vector se puede descomponer en otros vectores llamados vectores componentes. Por ejemplo, esta flecha se puede descomponer en dos. Esa flecha se puede dividir en dos. Jalar, digamos, ¿no? Si esta fuerza fuera el jalar de algo, jalar algo en esta dirección es como jalar un poco para la derecha y jalar un poco para arriba. Si le haces un cuerpo en esta dirección, un parabólico,
sería como que al moverse en esa dirección se va a mover un poco para la derecha y un poco para arriba. Entonces, eso que se hace. Sus componentes serían una componente y otra componente. Sus componentes horizontal y vertical de esta flecha de este vector. ¿No? Ahora, ¿cuánto vale cada uno? Bueno, dependerá de cuánto vale la flecha del centro, o sea, el vector que está descomponiendo y el ángulo, la inclinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este ángulo fuera, pues no sé, 37 grados, diría que AX, este vector, sería igual, ¿no? Este vector sería pues A coseno de 37, ¿no? Este vector que va a la derecha sería el vector A coseno. Recuerda que en un triángulo rectángulo, si este es alfa y este es A seno de alfa y este es A coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, si ese vector es A, este sería A coseno de alfa, no sería A seno, ¿sí? Acá, chicos, en vectores siempre los ángulos van a ser notables, ¿no? Notables. Bueno, componente en el eje X, el otro sería componente en el eje Y. Donde el módulo vector, el tamaño del vector sería el tamaño del AX al cuadrado más allí el cuadrado Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Otra forma de representar un vector es por componentes, justamente, ¿no? Ya. Ya, acá vamos, justo acá, donde dice descomposición, representación analítica, acá. Dice, ¿no? Todo vector que se encuentre en un plano, por ejemplo, en un plano XY, derecha, izquierda, arriba, abajo, se puede representar como un par ordenado, donde las componentes del par ordenado son las componentes del vector. Por ejemplo, ese vector yo lo puedo descomponer, ¿no? ¿Cuáles serían sus componentes? Bueno, sus componentes serían esta componente AX, ¿no? Y ahí sería, pues, acá está como así, ¿no? Entonces, ¿recuerdas tú que nosotros decimos, oye, si este ángulo, por ejemplo, es 40 grados, yo diría, el vector A es igual a su tamaño. Bueno, ¿cuál es el tamaño? Creo que, no sé, creo que este vale como 7. Imagínate que fuera 7, ¿no? Entonces el vector A sería 7,40 grados. Así se representa, ¿no? Pero ahora vamos a ver una nueva forma de representar el vector. Como un par ordenado también, donde va a ser cada componente. Esta componente AX mide 4. A esta componente ahí, según a este cuadrado, 1, 2, 3, mide 5. Entonces el vector sería 4,5, ¿no? Así, se puede representar un vector como un par ordenado. Entonces dice acá, ¿no? De esa manera, el vector A se puede representar como AX, el tamaño que va a la derecha, punto y coma, el tamaño que va hacia arriba, ahí. Bueno, en el gráfico, AX mide 4, HY mide 5, o sea, este vector A sería 4, punto y coma 5. Entonces, si te dicen, oye, si te dicen, tengo un vector, no sé, tengo el vector B, que es, no sé, se me ocurre, es 15, punto y coma 20. Quiere decir que ese vector tiene como componentes 15 a la derecha, 15, siempre la primera es en el eje X, y 20 hacia arriba, 20 hacia arriba, allá. Dice que ese vector no es que sea los dos, en realidad es uno solo. Ese vector es uno solo y es este vector. Este es el vector B. Lo que pasa es que tiene por componentes 15 a la derecha y 20 hacia arriba, ¿no? Así. Ya está. Dice, empleando los vectores unitarios. Ah, otra cosita acá, ¿no? Vectores unitarios.
Estos vectores unitarios es un invento, por supuesto, de los físicos. Sí. Entonces, ¿qué es estos vectores unitarios? ¿No? Bueno, en los libros de texto de universitarios, incluso de academia, vas a encontrar que los vectores se expresan en función de letritas, I, J, K. Esas letritas me indican la dirección. Si algo apunta hacia la derecha, se dice que es I. A la izquierda sería menos I. Si algo apunta para arriba, Y. Hacia abajo, menos Y. Perdón, si algo apunta para arriba, es J. Hacia abajo es menos J. Si algo apunta hacia afuera, es K. Y hacia adentro es menos K. ¿Por qué? Porque el espacio hay 3 dimensiones, ¿no? Largo, ancho y alto. Entonces, el largo puede ser el eje X, el ancho el eje Y y el alto el eje Z. Bueno, depende, ¿no? A veces solo se trabaja en 2 dimensiones. Mi pantalla tiene 2 dimensiones, ¿no? Ok, el espacio tiene 3. Entonces, I, o más I, es un vector que apunta a la derecha, hacia el eje X. Pero en contra del eje X sería el menos I. Hacia arriba en el eje Y está el más J. Y hacia abajo menos J. Profe, ¿por qué IJ tiene esa especie de sombrerito? Parece se parece un gorrito, algo, ¿no? Bueno, esa es una simbología justamente, que quiere decir que son vectores unitarios, ¿no? Es una simbología. Entonces, por ejemplo, dice, esos son vectores unitarios, quiere decir que cada uno, IJ, tiene como tamaño 1. Entonces, este mismo vector que está aquí, este vector A, que lo habíamos puesto como 4.5, claro, se entiende 4 en la horizontal, 5 en la vertical, pero eso mismo se puede escribir así, ¿no? Como 4i más 5j. 4i quiere decir 4 hacia la derecha, más 5 hacia arriba. Entonces, este vector es como decir 4 a la derecha, más 5 hacia arriba, ¿no? O 4i más 5j por sus componentes. Y eso, ¿no? Bueno, con eso tenemos terminando la parte teórica, chicos. Ahora viene la parte ya, digamos, operativa, la parte que le toca a usted, son las 3:10, 3:40, sí, está bien, creo, ¿no? Vamos a tomar acá, a ver, no sé, de repente, a ver, permítanos. La clásica aquí, ¿no? Te dicen, a ver, voy a dibujar aquí unas rayitas, ¿sí? A ver si me sale unas rayitas. Bueno, tú tienes cuadro cuadricular, no necesitas hacer esto. Eso me hacía mucho acá. Si es que tuviera este vector, el vector A, de repente este vector, el vector C, y este vector, se me ocurre este vector, A, B, C. Bueno, es que es el B. Tengo estos tres vectores A y B, C, y me dicen suma esos vectores. ¿Cuánto es el módulo de la suma? Es decir, ¿cuál es el tamaño de la suma de esos vectores? Ahora, profe, ¿cómo es eso? En castellano. ¿Cómo es eso de sumar? Recuerda que para sumar vectores hay varios métodos, ¿no? Y uno de ellos es el método del polígono, que la idea es dibujar una flechita seguida de otra. Entonces puedo decir, profe, si yo quiero la suma de A, B, C, ya puedo dibujar primero A. A está así, profe. Y está el vector A. Tal cual lo puedo dibujar, el A. Luego puedo dibujar el B o el C. ¿Qué tal el B? El B está así. Ese es el B. Así, ¿no? Finalmente el C. El C está así. Ya.
Entonces, la suma de estos vectores A, B y C sería el que se obtiene de unir el principio con el final. El principio está aquí y el final sería. No sé si lo ven, pero ese vector sería la suma, ¿no? ¿Y cuánto mide? Bueno, mide 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Entonces, ese sería el vector R. Y el módulo del vector R sería 4 unidades, que serían 4 cuadraditos. Por ejemplo, ¿no? De esa manera. Ahora, ¿qué más? Ahora, no sé, se me ocurre otra cosa, ¿no? Si tengo acá un vector. Cierto, acá falta esta observación importantísima. Si tengo otro vector B, si tengo otro vector C, y tengo otro vector D, ¿cuál es la suma de estos vectores? Bueno, la suma de los vectores, dice, ¿no? Si yo tengo dibujaditos uno a continuación de otro, la suma de esos vectores sería el que se obtiene de unir el principio con el final. Esa sería la suma, la resultante. Pero, ¿qué pasaría si el primer vector hubiese empezado aquí y el último vector hubiese terminado, pero aquí? Sí. ¿Cuál sería la suma de los vectores? La suma sería, profe, empezó aquí, terminó acá, esta sería la suma. Eso sería chiquito, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el primer vector comienza acá y el último termina donde empezó el primero? Bueno, cuando al sumar vectores una flecha seguida a la siguiente, la siguiente, la siguiente, y la última termina donde empezó el primero, significa que la suma de ellos vale 0. ¿Sí? Esa es una primera observación, ¿no? Al sumar vectores, y si la suma, si se forma una figura cerrada, la suma es 0. Ya, pero mucho cuidado. O sea, profe, si me dicen, tengo este vector A, tengo este vector B, tengo este vector C, ¿cuál es la suma de estos vectores? Me dicen, ¿no? Suma estos vectores. Claro, no es que te va a decir cuánto vale, sino simplemente que la suma va a estar como A, B o C. La suma, la resultante, yo sé que es el vector A más el vector B más el vector C. Profe, ¿será 0? Sí, profe, porque mire, usted me ha dicho que si forma una figura cerrada, la verdad es 0. Sí, pero si forma una figura cerrada cuando están dibujados uno seguido de otro. Pero aquí el problema es que B con C sí están uno seguido de otro, pero el A está al revés. Entonces me doy cuenta que este es el C, este es el B. CB. La suma de estos dos es principio, final, es este vector. O sea, según este dibujo, en este dibujo, C más B sería esta. Ese sería C más B. Y sería igualito que el A. O sea, C más B o B más D es A. Pero más A, o sea que la resultante en este problema es 2 veces A. No es 0, porque es 2 veces A. ¿No? Hay que tener cuidado ahí con el orden de los vectores. Bien. No vamos a hacer producto vectorial o producto de vectores. San Marcos nunca pregunta por producto de vectores, no se preocupe. Sí, pero sí existe producto de vectores, ¿no? De hecho, hay algunas operaciones físicas, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? El trabajo es fuerza por distancia. Bueno, realmente es el producto de dos vectores. Fuerza, producto con distancia, ¿no? O cuando le dicen, la fuerza magnética es QBB. En realidad es producto de vectores, ¿no? Acá se llama producto escalar, acá se llama producto vectorial. Y así, ¿no? Pero sí, no vamos a hacer eso. Bueno, eso como observación nomás. Ahora sí, vamos a ver la práctica. A ver, voy a activarla en este momento. Ya, ahora sí, estudiantes, vamos a continuar. Ya,
Ahí está entonces el problema. Se pide hallar el módulo del vector resultante. Entonces, acá en la resolución, miren, lo primero que hacemos es darle un nombre a cada vector para poder referirnos a ellos de manera un poco más sencilla. Ahí están los vectores A, B, C, D y E. Vamos a usar el método del polígono y para este método, como ustedes saben, hay que colocar los vectores uno a continuación del otro. Entonces ahí vamos a empezar. Miren, ahí está el vector A. Luego ponemos el vector B. Luego tenemos por acá el vector C, trazando una paralela a esa diagonal. Luego tenemos, mira por acá, otra paralela al vector D. Ahí está el vector D. Y luego tenemos, bueno, estos son los valores que hay acá, miren. Esto es de 2 unidades. Este punto resulta ser punto medio de todo este segmento. Como todo vale 4, esto es la mitad, 2 y 2. ¿Ya? Luego tenemos el vector E. Ya, entonces ahí estarían todos los vectores. Y el vector resultante lo vamos a trazar desde el origen. Miren, acá está el vector resultante, desde el origen del vector A, que fue el primero, hasta el extremo del último, que fue el vector E. Ahí está el vector resultante. Ahora, ¿cuánto es el tamaño de este vector? Bueno, ahí lo vemos. En ese gráfico podemos hallar el tamaño. Tenemos ese cateto de 3. Todo ese cateto vale 4. Entonces, el vector resultante tendrá un módulo de 5 unidades. ¿Está bien? Ahí está, la clave es la C. A ver, pueden tomarle la foto, captura a esta pregunta número 1. Ya, continuamos ahora con la pregunta 2. Ya, ahí está, dice. Bueno, igual acá también, estudiantes, se tiene un conjunto de vectores y se pide el módulo del vector resultante. Y se considere que el diámetro de la circunferencia es 50 unidades. Ya, entonces por acá vamos a ver la resolución. Ahí está. Miren, como esa es una semicircunferencia de diámetro 50 unidades, entonces el radio sería 25, 25. Y entonces el tamaño de cada uno de estos vectores sería de 25 unidades. Es lo que aparece acá. 25, 25. Repito, porque acá dice el diámetro es 50. Entonces, como cada vector es como si fuese un radio, el radio es de la mitad, ¿no? La mitad de 50. Bien, ahora podemos hallar entonces la resultante de estos dos vectores. Miren, como el ángulo es de 120 grados entre los vectores, entonces por una propiedad que se ha visto en la teoría, entonces la resultante va a tener el mismo valor que cada uno de los vectores, ¿no? Entonces la resultante, ahí está, va a ser de 25 unidades, ¿correcto? Ahí está, 25 unidades. Tómale la foto, estudiante.
Entonces, siempre cuando hay problemas de este tipo hay que observar cuál es el módulo de cada vector y en este caso el ángulo entre los dos vectores. La otra posibilidad sería descomponer cada uno de los vectores, hallar la resultante en X, la resultante en Y, luego teorema de Pitágoras, y también sale la resultante. Pero si nos ponemos a hacer eso, nos pasamos toda la tarde y de repente no terminamos. Entonces, por eso hay que ver bien el ángulo entre los vectores y el resultado sale inmediatamente. Vamos con la pregunta siguiente, pregunta 3. Determina el módulo del vector C para que la resultante del sistema vectorial sea nula. Para que sea nula. El módulo de A es 3F, de B 5F, y el módulo de C es lo que queremos saber. Ya, entonces acá, estudiantes, ahí está el vector C, ahí está el vector B, y luego el vector A. ¿Por qué los vectores se han colocado uno a continuación del otro? En una observación en la teoría está indicado ello. Cuando se tiene un conjunto de vectores y su resultante es nula, entonces los vectores se pueden colocar uno a continuación del otro cerrando el polígono. Entonces, en este caso, en este gráfico que estamos observando, la resultante de estos tres vectores es nula. La resultante es nula, es lo que dice acá, ¿no? Es la condición del problema. Bien, ahora, ya en cuanto a cómo determinar el módulo de C, ya podemos verlo aquí de esta manera. Bueno, miren, esta es una forma de resolver el problema. Es una forma de resolver el problema. Hay otra forma que luego le voy a indicar. Ya, ahí tenemos, en ese triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa que vale 3F, 53. Entonces, descomponemos y tenemos 3F seno de 53, seno. ¿Por qué usamos la función seno? Porque se opone al ángulo de 53. Y acá al costado será F, 3F coseno de 53, porque está al costado del ángulo, ¿no? Entonces ahí sería 3F coseno de 53. Muy bien, entonces aquí tenemos este triángulo donde acá mira, coseno de 53 es 3 quintos. 3 quintos, 3 por 3 es 9, 9F sobre 5. 9F sobre 5. Entonces, si tú sumas 9F sobre 5 más 5F, te da esto que está acá, 34F sobre 5. ¿Correcto? Y acá este otro cateto sería 3 por 4 quintos, o sea, 12 quintos. 12 quintos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que aparece ahí en el triángulo. Mira. Y al final, por teorema de Pitágoras, ya podemos hallar cuánto vale C. Ahí está C, 2 raíz de 13, F. ¿Ya? Tómale la foto, estudiante. Tómale la foto. Bien. La otra forma, estudiante, la otra forma de determinar el módulo de C es la siguiente, ¿no? Como aquí tengo tres vectores, A, B y C, entonces yo puedo sumar A, puedo sumar B y la resultante me tiene que salir por acá, así, para arriba. Para arriba. ¿Y cuánto será su valor? Si la resultante de los tres es 0, entonces, por ejemplo, si la resultante de A y B me sale para arriba y vale, supongamos 10F, entonces, para que la resultante total sea 0, el módulo de C tendría que ser 10F. 10F para arriba con 10F para abajo me daría una resultante nula. ¿Correcto? Entonces, con esa ecuación larga que dice R igual raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más 2AB coseno del ángulo entre los vectores, usted también puede aplicar eso acá. Tiene el módulo de A, el módulo de B y el coseno de 53 que vale 3 quintos, lo reemplaza, lo opera y al final le tiene que salir esto, 2 raíz de 3. Esa es la otra forma, a mi parecer, más simple que estar haciendo esto
seno y coseno, pero al final de todo ya depende de las diferentes habilidades de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Ya? Es la otra forma. Vamos a continuar. Bien, problema 4. Es un ladrillo es sometido a la acción de las fuerzas coplanares que se indican. Y debido a ello, el ladrillo resbala horizontalmente hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza resultante de esas tres está dirigida a la izquierda. Entonces dice, ¿qué módulo tendrá la fuerza resultante sobre dicho ladrillo? Bien, entonces lo que acá se va a cumplir es que la resultante de 60, 25 y F va a estar acá, hacia la izquierda. Y en esta recta que está acá, la resultante va a ser nula. ¿Está bien? Para que esté solo en la recta horizontal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá F por seno de 37 tiene que ser igual a 60. Para que esta fuerza, digamos, para arriba con esta fuerza para abajo se anulen. Y la resultante esté solo en esta recta horizontal, digamos. Esa es la idea del problema. Y con ese paso previo se calcula F y al final se calcula la fuerza resultante que será aquí F por coseno de 37 grados con 25. Una a la derecha, otra a la izquierda. Hay que restar y de ahí sale la resultante. ¿Ya? Entonces vamos a ver la resolución. Acá miren, ahí está la gráfica. Ahí está, mira. Te hace el mismo comentario que te acabo de decir. ¿Está bien? Si la resultante va a ser horizontal, entonces acá en Y, la resultante tiene que ser 0. Descomponemos F, ahí está la descomposición, mira. Ahí está. Y de frente te está diciendo acá, mira, de frente te está diciendo, como esta resultante es 0, entonces quiere decir que acá, si hay 60 para arriba, también tiene que haber 60 para abajo. De frente ya, ¿no? Ahora, en este triángulo rectángulo, ¿ya? Donde esto vale acá 60, acá por alternos internos también es 37, entonces es un triángulo rectángulo notable de 60, 80, 100, ¿no? F sería 100 y esto de acá es 80. ¿Está bien? Y con eso ya el problema está resuelto, porque acá tienes 80. Lo que a ti te interesa no es F, lo que te interesa es esta componente. Porque esta de acá ahora va a pelear con esta otra de 25 que está en contra. ¿Está bien? Y la resultante va a estar en X. 80 menos 25 es la respuesta del problema. Ahí está, mira. 80 menos 25, 55. Tómale la foto, estudiante. Vamos a pasar ahora a ver la pregunta número 5. Este tipo de problemas, estudiantes, se presenta en varios problemas de otros temas del curso más adelante, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Muy bien, ¿terminaron? Siguiente pregunta. Pregunta 5. A ver, se tienen tres vectores, P, Q y R. Determina el módulo del vector resultante y en qué cuadrante se encuentra. Bien, lo que se tiene que hacer acá, estudiantes, es muy fácil. Hay que hacer la suma. Acá podemos hacer la suma rápido, mira, sin pasar al otro lado. Se suma primera componente más primera componente más primera componente. A ver, vamos a sumar. Menos 3 más 4 más 1. Más 1 más 7 más 8. 8, guarda en tu memoria, 8. Ahora acá 2, menos 3, menos 1. Menos 1, menos 5, menos 6. Entonces es 8 menos 6. 8 menos 6. Entonces acá, mira, cogemos nuestro lápiz y vamos a ubicar acá las componentes. 8 y menos 6. Ahí tenemos 8 y por acá tenemos menos 6. Menos 6 es hacia abajo. Y la resultante, lógicamente, está aquí. Acá está la resultante, mire. Ahí está la resultante. Esa es la resultante. ¿En qué cuadrante va a estar? Bueno, usted se debe dar cuenta de eso. Por acá tenemos la horizontal. Por acá tenemos la vertical. Primer cuadrante,
primer cuadrante es cuando está por acá. Primer cuadrante, ¿no? A ver, acá. Primer cuadrante. Acá, segundo cuadrante. Por acá, tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante cuando está acá. Justo aquí está la resultante. Acá. Entonces, cuarto cuadrante. Y su módulo es, acá nos salió 8. Acá nos salió 6. El resultante, 6, 8, 10. 10 unidades, cuarto cuadrante. Clave C. Ahí está. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto para ver lo que está hecho acá. Estudiante formalmente aquí en... Ya, muy bien, estudiantes. Ya, a ver, miren, ahí está la resolución para que ustedes vean. Ahí está. Ahí está la suma. Ahí está, mira, está ahí agrupado como debe ser. Todo lo que es rojo en un lado, primera componente, y lo que es azul en la segunda componente. Ahí está lo que saqué. También mira 8 menos 6. Y ahora lo graficas. Ahí está 8 a la derecha y 6 hacia abajo. Y la resultante te sale en el cuarto cuadrante. Bien, tómale la foto, estudiante. Vamos a la pregunta 6. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 6. A ver, dice, un barco de exploración navega por el Océano Pacífico. En determinado momento se detiene, bueno ya, y luego continúa dirigiéndose 1000 kilómetros hacia el este. Después se desvía 37 grados hacia el noreste, recorriendo 1000 kilómetros. Y finalmente se dirige al norte, recorriendo 1800 kilómetros más. Determina el módulo del desplazamiento. Bueno, en este caso hay que tener cuidado para graficar los desplazamientos que nos indican, ¿no? Por ejemplo, ahí está los 1000 kilómetros hacia el este. Luego va del norte al este 37 grados, se desvía 37 grados. Ahí está, mira. Ajá, del norte al este. Ahí tenemos entonces los 1000 kilómetros más. Y luego tenemos hacia el norte 1800 kilómetros más. Ahí está, 1800. El desplazamiento total va del origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Sería este vector. ¿Ya? Mira, ahí está, eso. Muy bien, entonces ahora acá, como ustedes ven, para hallar este tamaño, que es lo que me están pidiendo, en este espacio formas el triángulo rectángulo notable de 37, 53, 7 de acá es 1000, acá será 600, de acá será 800. ¿Está bien? Entonces, de esa manera vas a tener aquí 600 más 1800 o 1400. Y en esta parte tienes 800 más 1000, 1800. 1800 o 1400 es un triángulo rectángulo notable y de ahí se puede calcular ya la respuesta final, ¿no? Ahí está. Mira, como te dije, ahí están los valores 800, 600. Entonces 1800 y al otro lado 2400, ¿no? Entonces sería 1800 es 3 por 600 y 2400 es 4 por 600. Entonces el desplazamiento total sería 5 por 600, sería 3000 kilómetros, ¿no? Sería la clave C. Clave C.
Bien, tómale la foto, estudiante. Tómale la foto. Tómale la foto, clave C. A ver, Cheryl dice, profesor, en ese caso, si digo norte 37 grados este, ya sería de otra manera. A ver, acá, un ratito, dice, después se desvía 37 grados hacia el noreste. Ya, recorriendo, ajá, noreste. Ya. Bueno, en este caso es, bueno, en este caso tal como está es 37 grados al norte del este, ¿no? Al norte del este, porque acá está el este. Y se va así, es como que se va al norte. 27 grados al norte del este, por eso dice noreste. Ahora, si acá dice norte 37 grados este, ya sería al revés, claro. Sería al revés, señorita. En ese caso sería el ángulo que hace, digamos, el norte con estos 1000 kilómetros sería. En ese caso sería este ángulo de acá, 37 grados. ¿Ya? Muy bien, gracias por su consulta. Bien, vamos rápido con la siguiente pregunta, estudiantes. A ver, siguiente pregunta. A ver, allá, recién está saliendo lo último. Mire, yo le estaba diciendo vamos rápido y recién está saliendo lo último. Mire, ya. A ver, ahí tomen la foto, por favor, ¿ya? Había faltado todavía completar el gráfico. Como había visto yo la clave que decía clave C, no lo han animado bien y han puesto la clave antes de poner el resto que faltaba. Bueno, disculpen chicos, hay que tomar la foto de nuevo, por favor, ¿ya? Así como está ahorita, ahí tómale la foto, ¿ya? Listo, profesor. Gracias, gracias. Vamos a ver entonces la pregunta 7 ahora. A ver, las fuerzas 30I más 40J, F2 igual a 20I, F3 10I menos 10J, y F tiene una resultante igual a menos 50J. Calcula el módulo de F. Ya, miren, esto de acá es como una simple suma nada más. ¿Ya? A ver, permítame usar mi lápiz, por favor, ¿ya? Para poder hacerlo con ustedes, ¿ya? A ver, miren. Me hablan de la resultante, entonces pongo la resultante así. Resultante igual a F1, F1, así ponemos F1 más F2, F2 más F3, F3. Ya, y más F. Hay una fuerza, digamos 4, que se llama F nada más. Ya, ahora mira, la resultante dice que es menos 50J. Reemplazo acá, menos 50J. Esa es la resultante. Igual, a F1 voy a reemplazar acá 30i más 40J. Más 40J. Ahí está. Más F2 que vale 20i. Más F3 que es 10i. 10i. 10i menos 10J. Menos 10J. Ahí está. Menos 10J. Ahí está. Y esto más F. Más F. Listo, de acá solamente hay que ver a qué es igual F, nada más. A ver, si ustedes me ayudan, por favor, podemos terminar esto de una vez. Ya. A ver, mira, acá tengo, a ver, 30i más 20i, 50i, 60i. ¿Correcto? Creo que no hay más. 60i. Ya está. Y las J, a ver, acá tengo 40
menos 10 sería 30. ¿Está bien? 30. Al pasar al otro lado, sería menos 50 y 30 menos 80. Menos 80, 80J. Menos 80J. Y con I habíamos dicho que era acá 30, 50 y 60, ¿verdad? También pasa al otro lado como menos 60. Menos 60i. Menos 60i menos 80J. Eso es F. ¿Ya? Repito, F es menos 60i menos 80J. Ya. Entonces a mí me piden cuánto vale el módulo de este vector. Esto de acá es como si fuera 3 por 20, 4 por 20. Repito, el vector F, mire, el vector F salió así. F igual menos 60i menos 80J. Ya, lo que le digo que esto de acá es como que yo tengo 3 por 20 y esto de acá es 4 por 20. Entonces, el módulo de F será igual a 5 por 20. Así de fácil, ¿no? 100 unidades sería la respuesta del problema, la respuesta a la B. ¿Ya? Así nomás. No se olviden, cuando se tiene al final este resultado, se aplica Pitágoras para estos coeficientes, pero sin el signo. O sea, 60, 60 esto de acá de raíz cuadrada, 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Así. Ya, pero eso es notable, pues, ¿no? Eso es notable. 60, 80, 100, así. Directo nomás, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver la resolución para que ustedes le tomen la foto, estudiantes. Ahí está, miren. Igualito lo que hemos puesto nosotros, mira, ¿ven? De ahí sacas cuánto vale F. Ahí está. Menos 60i, menos 80J, mira. Como arte de magia, salió lo mismo, ¿sí? Y de ahí ya aplicas Pitágoras y ya tienes la respuesta, 60, 80, y la resultante te va a salir 100, ¿verdad? Ahí está, mira. Tómale la foto, estudiante. Por este tipo de preguntas, estudiantes, se ve más ya a nivel de la universidad. Ese tipo de preguntas. ¿Ya? Problemas con vectores unitarios IJ, muy poquito ha venido en las universidades, incluyendo la UNIA. Habrá venido pues 2, 3 veces a lo mucho, más no ha venido. Y en San Marcos creo que ha venido una sola vez nomás, creo. Ya, pero no es muy difícil. El álgebra vectorial es prácticamente igual al álgebra normal que todos ustedes conocen. Bien, vamos con la última pregunta, estudiantes. Última pregunta. A ver, de los vectores mostrados se verifica que el módulo de A es igual al módulo de D e igual a 25 unidades. Calcula el módulo de la resultante. Bueno, creo que acá ustedes pueden notar, por ejemplo, que el vector B más el vector D más el vector C da 0, ¿no? De modo que la resultante va a depender solamente de el vector A y del vector E, ¿no? Entonces, a ver, acá dice, piden R, y tenemos el vector A de 25 unidades, el vector D de 25 unidades, y acá el vector E. ¿Está bien? Ya. Entonces, vamos a continuar viendo la resolución acá. Bueno, ahí se puede determinar acá cuánto es el tamaño del vector E. Mira, acá se puede determinar el tamaño del vector E. ¿Correcto? Como A es de 25,
Entonces, en este triángulo rectángulo de 37 y 53, los catetos son 15 y 20. Y al otro lado, como también es de 25, también se produce lo mismo. ¿Está bien? Acá, si esto es 37, al otro lado también acá es 37. Va a ser isósceles, ¿no? Entonces, si acá es 20 y 15, al otro lado también es 20 y 15. Entonces, el tamaño del vector E sería 20 más 20 te da 40. ¿Está bien? 20 más 20 te da 40. Entonces, en esta parte hemos determinado cuánto es el tamaño del vector E. ¿Y para qué me estará sirviendo eso? Vamos a verlo. Vamos a ver acá. Entonces, el vector resultante, mira, es igual al vector A más C, A más E, más B, más C y más D. En realidad aquí, si yo quiero, lo hubiese puesto A más B más C más D más C. Pero acá se está ordenando de esta manera porque hay un objetivo, ¿no? Mira lo que viene ahora. Observa. B más C más D, acá. B más D más C, B más D más C, forma un polígono cerrado. Entonces la suma de esos tres me da 0, ¿verdad? Ahí está. Entonces la resultante es la suma del vector A con el vector E, nada más. Ahí está, mira. Y ahora ya podemos terminar, ¿no? Tengo el vector A y el vector E, nada más. Sé cuánto vale el módulo de A, 25 unidades. Ahora ya sé cuánto vale el módulo de E, 40 unidades. Y también conozco el ángulo entre los dos vectores. Entonces, una forma para hallar el módulo de la resultante sería pues aplicar esa ecuación larga, ¿no? Que dice raíz cuadrada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está, mira. Ahí está. Y trazamos la diagonal, ahí está la resultante. Bien, entonces, mira, una forma es aplicar esa ecuación larga, como te digo, y la otra alternativa sería acá formar un triángulo rectángulo pequeño y luego el triángulo rectángulo grande, se aplica Pitágoras y también sale el problema, ¿no? Es otra opción, que ya lo hemos visto en otro problema anterior, ¿no? Ahí tenemos el ángulo de 90. Acá este ángulo, mire, este ángulo de acá es 37 grados por ángulos correspondientes con este de acá. Acá es 37. Ahora, esto es paralelo con esto. Entonces, acá hay 25 unidades, acá también hay 25 unidades, ¿correcto? Y ahí puedo descomponer, ¿no? 25, entonces sería como en el caso anterior, arriba ya se ha visto acá, mira, 15 y 20, ¿está bien? Como 15 y 20. Ahí está, 15 y 20. Entonces, en este triángulo rectángulo grande, acá, triángulo rectángulo grande, tenemos este cateto que mide 15 y este otro cateto que va a medir 60. ¿Está bien? Y ahí entonces hay que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Ahí está, 60 y 15. Acá para poder efectuar esto de una manera más sencilla, lo que se hace es factorizar 15. Acá tú factorizas así, mira, R igual, ¿ya? Factorizas 15 y dentro del radical te va a quedar, de 60 te queda 4, que será 4 al cuadrado, más, como has sacado 15, acá te queda 1, 1 al cuadrado. Finalmente, 4 al cuadrado, 16, 1 al cuadrado es 1, 1 más 16, 17, entonces sería 15 raíz cuadrada de 17. 15 raíz cuadrada de 17. Y eso es lo que sale acá, la alternativa D. ¿Ya? Bueno, voy a borrar para ver el resultado final aquí en la diapositiva. ¿Ya? A ver, mira, ahí está, mira, de frente ahí lo han colocado, ¿no? Ya el profesor que ha hecho la diapositiva supone que el alumno ya sabe factorizar lo que yo acabo de hacer, ¿no? Bien, tómale la foto, estudiante, y con eso estamos terminando. Bien, de mi parte, gracias, jóvenes. Nos veremos hasta otra oportunidad y sobre todo disculpen, estudiantes, por la interrupción que ha habido en la clase. Eso es cuestión de que no lo podemos manejar nosotros, ¿no? Es una cuestión del internet y a todos nos pasa. A mí también tengo otras oportunidades, a veces otros profesores me han tenido que reemplazar.
Bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego, auxiliar.